Sobre la política económica del sexto informe de gobierno, tiene el uso de la tribuna hasta por 10 minutos la diputada Nubia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario del PRI tuvo la ocasión de conocer y analizar el sexto informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal, que intenta reflejar la situación económica de una manera optimista, como suele ser los informes que simplemente se reflejan a las cosas realizadas, pero sin rendir cuentas de cómo debieron o cómo pudieron haber sido, si de transformar la realidad se trata. La rendición de las cuentas implica un ejercicio más profundo al involucrar la responsabilidad tanto por lo hecho como por lo que se pudo haber hecho. Por tanto, una visión autocrítica para que la sociedad entienda de mejor manera qué es lo que ha acontecido. Basta decir, por ejemplo, que el gobierno actual dispuso para gobernar de una hacienda pública importante. Los presupuestos públicos pasaron de 2 billones de pesos en 2006 a 3.7 billones en el actual ejercicio fiscal. En materia económica, se presume que el logro principal fue la estabilidad y el equilibrio de las finanzas públicas. Lo que no es menor, pero es preciso indicar que el costo pagado por los mexicanos fue elevado. Crecimos en el sexenio que nos ocupa a un ritmo del 1.8 anual en promedio. Sin embargo, el presupuesto federal casi se duplicó al pasar de 2 billones de pesos en el 2006 a 3.7 billones en el 2012, un incremento del 85% en 6 años. ¿Por qué al país no le fue bien? Ello tiene que ver indudablemente con las políticas aplicadas sin dejar de considerar la convivencia con la globalización. La crisis global del 2009 impactó 7 puntos la dinámica del Producto Interno Bruto. Además, las expectativas de la reforma hacendaria no se cumplieron. En esa crisis, el gobierno informó a los actores económicos que no podía hacer uso de las reservas, pero en medio de la recesión, éstas siguieron creciendo. Hoy, la acumulación de reservas ha proseguido y contamos con 160,000 millones de dólares, persiguiendo una meta establecida por el Fondo Monetario Internacional de 300,000 millones. El monto de la deuda externa del sector público llega a 122,000 millones de dólares. Y permítame comentarle con todo respeto, diputado Ricardo Anaya, que en los anexos del sexto informe, la deuda pública interna creció de 1.8 billones de pesos que había en el 2006 a 3.8 billones actualmente. Así, el total combinado de la deuda pública del sector público ascendería a 422,000 millones de dólares. De lo informado se desprende que el gran componente de la estabilidad de las finanzas públicas sigue siendo el petróleo, que aún representa más de 1/3 de los ingresos públicos federales. Son cifras las que habremos de requerir información. Queremos saber por qué la deuda pública del sector público creció de esta forma en los últimos 6 años. Al pasar de 47,000 millones de dólares de 1.8 billones a las cantidades actuales. En materia económica, con presupuestos importantes, el gobierno federal logró incrementar el porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura, lo cual es loable. Al ser la infraestructura física uno de los principales detonantes del desarrollo del país. Lo que no es pertinente
es que en el reporte de los logros se mezclen datos que no debieran estar juntos. Me refiero, por ejemplo, a los 20,000 kilómetros de carreteras construidas o modernizadas. Suena bien decirlo así, pero como demuestra un estudio del Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, al menos el 60% son caminos rurales o alimentadores que ya existían, a los que en algunos casos se les dio mantenimiento. Lo mismo sucede con otros supuestos en el informe. Se habla de la generación de 2.240.000 empleos en los últimos 6 años, cuando las necesidades del empleo fueron sustancialmente mayores. Por lo menos se requerían 800,000 puestos anuales de trabajo formal frente a los 370,000 promedio que están reportando. Aún más, conforme a los datos de afiliación del IMSS, el promedio salarial de la mitad de los puestos de trabajos generados no supera los 2 salarios mínimos. En realidad, la mayor oferta de empleo se ha dado en el sector informal de la economía, en la que se desempeña casi una tercera parte de la población ocupada. En lo que se refiere a Petróleos Mexicanos, son de reconocerse los pasos que se ha dado en Pemex para modernizarse, sobre todo a partir de la reforma energética del 2008 aprobada por el Congreso, que permitió liberarles recursos y dotarle de autonomía de gestión para incrementar la inversión de explotación y de tecnología. Así, se detuvo la declinación de las reservas, se inició la restitución y hasta ahora es posible conocer de nuevos yacimientos en aguas profundas, que sin duda estarán preparando el terreno de la Petrolera Nacional para abrir nuevos espacios a la exploración y producción de energéticos en un futuro cercano. Lo informado nos hace ver que aún tendremos que avanzar en los campos del turismo y las telecomunicaciones, que son 2 áreas de mayor potencial y dinamismo para los próximos años. Déjenme decirles que en el campo, no obstante que se informa de grandes cifras en apoyo a los productores, lo cierto es que cada año estamos importando más y más alimentos. El índice de seguridad alimentaria cayó en el sexenio 1.3 puntos. Aún necesitamos enfrentar el dilema de incrementar los productos de alimentos al tiempo de enfrentar las sequías o inundaciones, que nos permita recuperar la soberanía alimentaria y contar con una reserva de alimentos suficiente para enfrentar los vaivenes en el ciclo de precios, que por ahora están afectando el ingreso de las familias mexicanas. Efectivamente, somos también una potencia exportadora de nivel intermedio y líder en América Latina, pero no podemos seguir siéndolo al precio de sacrificar nuestra propia industria. Ahora que la industria se ha modernizado, habrá de corresponder a hacer lo propio a las estructuras administrativas del gobierno, las que han multiplicado, haciendo crecer la burocracia y faltando hacer más aún en materia de trámites de servicio. El reto ahora es volver a crecer y generar empleos suficientes de calidad y con un ingreso mejor remunerado. En materia económica, el saldo del sexenio es el que corresponde a un crecimiento muy por debajo del potencial de nuestro país, sin la calidad de que corresponde al nivel del bienestar al que aspiramos todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.